Bienvenidos a Relatos en Oscuridad. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. Espero que disfrutes de las historias de hoy. Comencemos. Buenas tardes. Mi nombre es Tomás Reyes y trabajo para el Servicio de Recolección de Basura Municipal aquí en Guadalajara desde hace 14 años. La mayoría de la gente piensa que nuestro trabajo es simple: recoger bolsas, tirarlas al camión, seguir con la ruta. Pero cuando trabajas el turno de madrugada como yo, recoges basura en calles vacías donde la ciudad duerme, te das cuenta de que ves cosas que la gente normal nunca ve. Y hace 7 meses, vi algo que me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre lo que realmente pasa en las calles cuando todos duermen. Mi ruta es siempre la misma. Empiezo a las 2 de la mañana en la colonia Chapalita y termino como a las 6 en Santa Tere. Trabajo con mi compañero Esteban, él maneja el camión, y yo voy atrás recogiendo las bolsas con otro compañero que rota cada semana. Esa semana me tocó trabajar con un chavo nuevo, Rubén, que apenas llevaba 2 meses en el trabajo. Era su primera vez en el turno nocturno. Todo empezó un miércoles como a las 3:30 de la mañana. Íbamos por una calle tranquila de casas residenciales cuando vi algo raro en una de las esquinas. Había como 20 bolsas de basura amontonadas frente a una casa. Pero eso no era lo extraño. Lo raro era que nunca había visto basura en esa casa antes. Yo paso por esa calle 3 veces a la semana desde hace años, y esa casa siempre está oscura, sin basura afuera, como si nadie viviera ahí. «Órale, esta casa sacó un chingo de basura», dijo Rubén. Le comenté que era raro, pero bueno, era nuestro trabajo recogerla. Nos bajamos del camión y empezamos a cargar las bolsas. Eran bolsas negras normales, pero pesaban bastante. Cuando agarré la primera, sentí algo duro adentro, como si fueran libros o cajas. Rubén agarró otra y hizo una mueca. «Huele raro esta basura», me dijo. Tenía razón. No era el olor normal de basura orgánica o desperdicios. Era un olor extraño, como medicinal mezclado con algo dulzón que me revolvió el estómago. «A lo mejor tiraron medicina vencida o algo así», le dije, aunque tampoco estaba convencido. Seguimos cargando las bolsas al camión. Cuando íbamos en la bolsa número 8, escuché un sonido que venía de adentro de una de las bolsas que ya habíamos subido al camión. Era como un rasguño, como si algo adentro estuviera moviéndose. «¿Escuchaste eso?», le pregunté a Rubén. Él negó con la cabeza. «¿Qué cosa?». Subí al camión para revisar de dónde venía el sonido. Puse mi oído cerca de las bolsas y allí estaba de nuevo. Ese rasguño venía de una bolsa mediana que habíamos subido hace unos minutos. «Hay algo vivo allá adentro», le dije a Rubén. «A lo mejor es un animal que se metió a escarbar», dijo él. Pero ese sonido no era de un animal escarbando. Era más deliberado, como si algo estuviera tratando de salir. Agarré la bolsa con cuidado y la bajé del camión. La puse en el suelo y saqué mi navaja para abrirla. «Ten cuidado, puede ser una rata o algo que te muerda», me advirtió Rubén. Corté la bolsa lentamente. Adentro había ropa vieja, trapos sucios y una muñeca. Una muñeca antigua de porcelana con un vestido blanco sucio. Tenía los ojos abiertos, de esos que parpadean cuando las mueves. «Era esta cosa», le dije a Rubén mostrándole la muñeca. Seguro se movió con nuestros jalones y por eso sonó. Aunque honestamente no estaba tan seguro, el sonido había sido muy específico. Tiré la muñeca de vuelta en la bolsa y terminamos de cargar el resto de la basura de esa casa. Eran casi 30 bolsas en total, una cantidad ridícula para una casa donde supuestamente no vivía nadie. Subimos al camión y Esteban arrancó para seguir con la ruta. Íbamos por la siguiente calle cuando escuché de nuevo ese sonido de rasguño, ahora más fuerte y más insistente. «¿Ahora sí lo escuchaste?», le pregunté a Rubén. Él asintió con cara de preocupación. El sonido venía definitivamente de la parte trasera del camión donde habíamos tirado las bolsas de esa casa. «Esteban, detente un momento», le grité. El camión se detuvo
y Rubén y yo nos asomamos a la parte de carga. Las bolsas estaban ahí amontonadas con el resto de la basura que llevábamos de otras casas. Pero algo estaba diferente. La bolsa que había abierto, la de la muñeca, ahora estaba hasta arriba del montón cuando yo la había dejado hasta abajo. ¿Tú moviste esa bolsa?, le pregunté a Rubén. Él negó con la cabeza, se veía pálido. El sonido de rasguño seguía, ahora acompañado de otro sonido, como de algo arrastrándose entre las bolsas. ¿Saben qué? Vámonos ya a tirar esta carga, dijo Esteban desde la cabina. Tenía razón. Ya llevábamos el camión casi lleno, y teníamos que ir al relleno sanitario a vaciarlo antes de seguir con el resto de la ruta. Nos dirigimos al basurero que está en las afueras de la ciudad. Durante todo el trayecto, ese sonido no paró. Era constante y cada vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de abrirse paso entre la basura. Llegamos al relleno sanitario y retrocedimos el camión para vaciar la carga. Activamos el mecanismo y toda la basura empezó a caer. Las bolsas rodaron y se esparcieron en el área designada. Cuando terminó de caer todo, los tres nos quedamos viendo la montaña de basura. Y entonces la vimos. La muñeca estaba ahí, parada en medio de la basura. No tirada, no acostada. Parada sobre sus pies como si alguien la hubiera acomodado así. «Eso no es normal», susurró Rubén. Ninguno de nosotros quería acercarse. Esteban arrancó el camión. «Vámonos. Ya no es nuestro problema». Tenía razón. Ya habíamos vaciado nuestra carga. Regresamos a la ciudad para continuar con la ruta. Pero yo no podía quitarme la imagen de esa muñeca parada entre la basura, con sus ojos de vidrio mirando hacia el camión. El resto de la noche fue tranquilo hasta que regresamos a pasar por la misma calle de esa casa. Eran como las 5:30 de la mañana. Ya casi amanecía. Cuando llegamos frente a la casa me quedé helado. Había más bolsas de basura afuera. No eran las mismas que habíamos recogido. Eran nuevas. Tal vez unas 10 bolsas más amontonadas en el mismo lugar. No puede ser. Nosotros ya recogimos aquí hace 2 horas, dije incrédulo. Esteban se bajó del camión y caminó hacia las bolsas. Se agachó a revisar una y de inmediato retrocedió. «Estas bolsas están heladas», dijo, como si las hubieran sacado de un congelador. Rubén y yo nos miramos sin saber qué hacer. «¿Las recogemos?», preguntó Rubén con voz temblorosa. «Es nuestro trabajo», respondí aunque yo tampoco quería tocar esas bolsas. Nos acercamos. Y efectivamente las bolsas estaban frías al tacto. Muchísimo más frías de lo normal. Empezamos a cargarlas rápido, queriendo terminar pronto. Cuando agarré la última bolsa, sentí que algo me jaló desde adentro. No fue mi imaginación. Algo definitivamente jaló de mi mano a través del plástico de la bolsa. Solté la bolsa de inmediato y retrocedí. «Algo me agarró», les dije a mis compañeros. Esteban tomó un palo que traíamos en el camión y empujó la bolsa. Se abrió un poco y de adentro rodó la misma muñeca que habíamos tirado en el relleno sanitario hacía 2 horas. La misma muñeca con el mismo vestido blanco sucio. Era imposible, pero ahí estaba. «Nos vamos ahora», ordenó Esteban. Los tres subimos al camión y nos fuimos dejando esas últimas bolsas ahí. Durante el resto de la ruta ninguno habló. Cuando terminó nuestro turno a las 6 de la mañana, reportamos al supervisor que había una casa en nuestra ruta con basura extraña y que necesitábamos que alguien más se encargara. El supervisor nos miró raro, pero anotó la dirección. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, le pregunté al supervisor qué había pasado con esa casa. Él frunció el ceño. «¿De qué casa hablas? No tengo ningún reporte tuyo de ayer». Le mostré la dirección anotada en mi libreta. El supervisor revisó su computadora, revisó otra vez, y luego negó con la cabeza. «Aquí no hay nada registrado. Y créeme, si me hubieras pasado un reporte así, lo recordaría». Yo sabía perfectamente que sí se lo había entregado. Incluso recordaba cómo lo escribió en la hoja, pero él insistía en que jamás recibió nada.
Pensé que quizá estaba cansado, así que decidí investigarlo por mi cuenta. Esa tarde, antes del turno, pasé por la calle para ver la casa con luz de día. Cuando llegué, todo parecía normal, demasiado normal. La casa seguía ahí, igual que la noche anterior. Pero algo no cuadraba. Las ventanas estaban totalmente cerradas por dentro, selladas con tablones viejos, como si nadie hubiera entrado ni salido en años. La fachada estaba más deteriorada de lo que recordaba, y en la puerta había un cartel viejo, casi borrado, que decía "No pasar" en letras rojas ya desteñidas. Toqué la puerta para ver si alguien vivía ahí. Nadie respondió. Justo cuando me estaba por ir, la vecina de al lado abrió su reja y me llamó. ¿Otra vez ustedes con esa casa?, me preguntó. ¿Otra vez?, respondí confundido. La señora suspiró. Siempre vienen los de basura a preguntar. Cada cierto tiempo, alguien pasa en la madrugada y ve cosas raras allí, pero esa casa lleva años vacía. Desde aquel incidente, quise preguntarle más, pero la señora solo negó con la cabeza, como si hubiera dicho demasiado. No insistí. Esa misma noche busqué en internet. Encontré una sola nota vieja, mal escaneada. Al parecer la casa llevaba deshabitada muchos años, porque la familia que vivía allí abandonó el lugar de un día para otro. No hubo investigación ni explicación, solo rumores de que algo pasó adentro. Le conté todo a Esteban y a Rubén. Rubén pidió su cambio de turno ese mismo día. Ya no quería trabajar de noche. Esteban y yo seguimos en la madrugada, pero desde entonces evitamos esa calle. Le pedimos al supervisor modificar nuestra ruta, y esta vez no puso objeción alguna, como si intuyera que era mejor no preguntar. Han pasado 7 meses y no he vuelto a escuchar ese sonido ni a ver nada fuera de lo normal, pero cada vez que levanto una bolsa en una calle oscura y escucho aunque sea un roce dentro del plástico, se me eriza la piel. Aprendí que hay basura que no deberíamos recoger, direcciones que es mejor dejar pasar, y cosas que quizá deberían quedarse ahí donde alguien decidió tirarlas, porque tarde o temprano intentan volver. Continuamos con la segunda historia. Hoy tengo 60 años y vivo en la Ciudad de México, pero allá por mis 21 años viví en Santo Tomás. En ese tiempo ya habían casas, en algunas zonas muy pocas y otras ya pobladas. Sin embargo, los servicios aún no llegaban, y uno de los problemas era que no pasaba la basura. Es por eso que vi la oportunidad de renunciar a mi trabajo y aproveché para dedicarme a lo que le faltaba al pueblo. Tenía mi propia yegua llamada Cereza, y solo me faltaba una carreta. Con los ahorros que tenía compré una ya usada. Estaba oxidada, pero con algunos arreglos quedó perfecta. Un sábado en la mañana a las 9, comencé mi nuevo labor. Llevaba unas 5 horas cuando mi carreta se llenó por completo. Todos me dieron las gracias por hacer tremendo labor, pero aún no terminaba. Pensaba que era fácil, pero no. Así que fui a unas parcelas a las afueras del pueblo a tirar toda la basura acumulada. Creo que hoy esas tierras ya no existen. En fin, me di en total 3 vueltas. La última la hice a las 10 de la noche. Así estuve por una semana, de zona en zona, porque era imposible terminar el pueblo en 2 o 3 días. Por lo regular salía más tarde que en mi antiguo trabajo. A las 10:30 terminaba de recolectar, e iba a tirar toda la basura a la parcela por ahí de las 11 de la noche. Una ocasión, cuando terminé de recolectar, me dirigí a la parcela. Esta misma estaba llena de árboles, y cuando llegué a la entrada, un frío horrible se comenzó a sentir en el ambiente. Mi Cereza comenzó a relinchar, y ya no quiso caminar. Yo le jalaba las riendas, pero no me hacía caso. Parecía como si tuviera miedo. Miedo a la oscuridad, a la sensación eléctrica que había en el lugar, y yo trataba de ignorar. Como no quiso caminar, la traté de jalar, y solo caminó así unos 2 metros, pero comenzó a relinchar nuevamente. Traté de tranquilizarla y lo estaba logrando, cuando en la oscuridad se escuchó el relinchar de otro caballo. Se escuchó pegado a un lado de nosotros, y mi yegua de los nervios se levantó en 2 patas y tiró la mitad de basura. Yo busqué de dónde venía aquel sonido,
pero no se veía nada ni nadie. También lograba escuchar los pasos de una persona junto con el caminar del caballo. En ocasiones se escuchaba lejos como si se estuviera yendo, y en otras ocasiones se escuchaba como si estuviera atrás de mí, o a los lados, o enfrente. Todo esto en segundos. Me espanté y subí rápido a mi carreta. Di media vuelta y cuando estaba a punto de irme, escuché una voz varonil. ¿A dónde con tanta prisa?, escuché atrás de mí. El ambiente de repente cambió. Si estaba haciendo frío, ahora estaba helado. El aliento de mi caballo y el mío se podía ver en forma de vapor. Volteé mientras le decía buenas noches. Al voltear completamente me di cuenta que era un hombre montando su caballo. Un caballo negro y muy grande, quizá el doble de mi yegua. Aquel hombre estaba vestido de charro. Solo se le veía media cara, pues su sombrero le tapaba la mitad. Le dije amablemente que solo venía a tirar la basura, pero que mi yegua ha dejado de caminar. Aquel hombre me dijo que sí, que él le había ordenado pararse. Sin alguna razón comencé a temblar del miedo y él se rió de mí. Le dije que quién era y él muy serio me dijo: «Soy el mismísimo diablo». Me dijo estas palabras mientras alzaba la cara y me dejaba ver sus ojos brillantes. Cuando lo vi, jalé las riendas a mi cereza rápidamente y ella comenzó a galopar. Escuché cómo aquel hombre se echó a reír a carcajadas, y su risa se escuchaba en todas direcciones. Una de ellas se escuchó pegada a mí, pero no me venía siguiendo nadie. La lopé a toda velocidad dejando atrás a aquel hombre. Llegué temblando del miedo a mi casa, y la temperatura estaba más cálida que cuando salí de ese lugar. Acomodé mi caballo en su corralito y la carreta la dejé en la entrada para que en la mañana fuera a tirar toda la basura que me sobró. Se supone que no había pasado mucho tiempo con aquel hombre más que algunos minutos, pero comenzó a amanecer. Estaba cenando cuando vi que por la ventana comenzaba a entrar luz de sol. Al ver mi reloj que estaba pegado en la pared, marcaban casi las 6 de la mañana. Había estado fuera toda la madrugada y ni siquiera me di cuenta. Y es que no podía ser así porque era imposible. Me esperé pensando que era algún error, pero el sol en verdad ya había salido. No supe qué fue lo que pasó y ese día no fui a trabajar, pues comencé a sentirme muy mal, con dolor de cabeza y muy mareado. Me recosté un momento y me tapé con una cobija. Me quedé profundamente dormido. Desperté ya cuando había caído la noche. Me levanté a cenar y mientras lo hacía, miré el reloj nuevamente, y marcaba las 5. Ahí fue cuando me di cuenta que eran las 5 de la mañana. Es decir, me había dormido casi 22 horas, sin darme cuenta de nada. Me quedé impactado. Jamás me había pasado nada de eso y estaba muy confundido. Me mantuve despierto casi 2 horas, y cuando salió el sol me dirigí al corral a darle de comer a mi cereza. Devoró su comida, pues estaba hambrienta. Cuando terminó lo saqué y le puse la carreta. Me dirigí al basurero, y en el lugar donde no había querido entrar, pude ver algunas marcas de herraduras en el pasto, pero estaban quemadas. Habían marcas de fuego y pisadas carbonizadas de botas. Me dio escalofrío recordar aquella noche, pero traté de trabajar como si no hubiera pasado nada. Solo que ahora sí me iba a ir a casa por la tarde, antes de que se ocultara el sol. Por 3 semanas estuve haciendo esto, pero un día quise sacar más dinero, y me quedé recolectando hasta las 10:30. Me dirigí al tiradero, y nuevamente lo que me temía. Cereza nuevamente no quiso avanzar, y comenzó a relinchar del miedo. Comenzó a bajar mucho la temperatura otra vez, y se escuchó a lo lejos el relinchar de otro caballo. Sabía lo que estaba por venir. Por eso comencé a dar la vuelta, y mientras lo hacía alguien desde la oscuridad me habló. ¿Quieres dejar de ser un recolector? Volteé buscando de dónde venía aquella voz. Sabía que era aquel hombre, pero no se veía. Cereza dejó de dar la vuelta y se quedó paralizada. Ni siquiera hacía ningún ruido. Yo le azotaba las riendas desesperado, pero era inútil. Comencé a sudar del frío y a temblar. Fue aquí cuando escuché a aquel hombre decir que le diera mi alma y dejaría de trabajar en la basura.
Lo escuché atrás de mí, y cuando volteé a varios metros en lo más oscuro del tiradero, se le veían los ojos al caballo, solo que parecían tener carbón prendido dentro. Aquel hombre estaba arriba de él fumándose un puro, pero no se veía. Solo la ceniza ardiendo y el humo era perceptible. Yo le dije a aquel hombre asustado que no quería nada de él y que me dejara trabajar, por favor. Cuando terminé de decir esto, mi cereza comenzó otra vez a moverse y azoté las riendas para que se moviera más rápido. Mientras galopaba, rezaba por dentro para que aquel hombre no me atrapara. Llegué a mi casa empapado del sudor y nuevamente temblando. Estaba totalmente paranoico que se me olvidó quitar la carreta a Cereza. Me metí a checar la hora y solamente habían pasado 30 minutos. Ya era medianoche. Me tranquilicé un poco y fui a desmontarle todo a mi yegua. Me metí rápido y cené algo. Pero me sentía vigilado en todo momento. Y hasta las 3 o 4 de la mañana me ganó el sueño. Desperté a las 9 y ya más confiado con la luz del sol, fui a dejar la basura al tiradero. Ese día trabajé, pero ya no hasta la noche. Y cuando me caía la oscuridad, mejor me iba a mi casa, y al día siguiente tiraba la basura. Este trabajo me dio mucho y me siento agradecido por ello, por todos esos años. Ahora me doy cuenta que el diablo quiso hacer un trato conmigo, pero de haber aceptado, ahorita no estuviera contando mi historia con ustedes, y mucho menos hubiera conocido a mis hijos y esposa, pues de seguro no me hubiera dado tanta vida, y como les digo, hoy tengo 60 años y los que me faltan. Continuemos. Les voy a platicar una experiencia que me pasó hace poco. Yo trabajo como recolector de basura en un pueblo mágico de México. Diario recorremos algunas zonas que nos pertenecen, y yo soy el que termina más cansado de todos, pues soy el que recibe los costales de basura y se la pasa a la persona que está arriba del camión. Una ocasión terminamos muy tarde, y para llegar al tiradero tenemos que manejar por una carretera bastante solitaria por las noches. Y esa ocasión se estaba avecinando una tormenta. Cuando tomamos la carretera comenzó a llover muy fuerte. Yo iba en la parte de arriba y con un cartón me tapé la cabeza para no mojarme mucho. Mi compañera que estaba a mi lado se tapó con un hule que habían tirado en ese viaje. Pensarían que estábamos pasando un mal rato, pero todo lo contrario. Era divertido ver caer y sentir la lluvia fría en esa carretera solitaria y oscura. La tormenta eléctrica se comenzó a hacer presente, y cada rayo que caía iluminaba el camino. Pero la sonrisa se nos borró cuando el conductor comenzó a sonar el claxon, desesperadamente. Y cuando cayó otro rayo, mi compañera comenzó a gritar. Me intentaba decir algo, pero no le salían las palabras. Solo me señalaba la carretera. Volteé, pero no había nada, solo el pasto que se movía con el viento. Sin embargo, cuando cayó otro rayo e iluminó todo el cielo, pude ver por un momento a muchas personas caminar a la orilla de la carretera. Un rayo cayó seguido del otro iluminando nuevamente, y en ese pequeño momento, noté que ambas orillas de la carretera estaban repletas de personas bastante delgadas, casi en los huesos y jorobadas. Ellos caminaban lentamente. Ellos o esas cosas no tenían ninguna prenda de vestir y estaban ahí mojándose. Aquel rayo dejó de iluminar el lugar y en la oscuridad no había nada. Solo estaba el pasto moviéndose y nada más. El conductor comenzó a manejar muy rápido y con la lluvia era peligroso. Por eso ambos comenzamos a golpear el techo del camión para indicarle que bajara la velocidad. Pero no nos hizo caso, el miedo lo cegó. Le dije a mi compañera que se agachara y que no volteara a ningún lado. Pero cuando le estaba diciendo esto, un trueno se escuchó e iluminó la carretera. Automáticamente vimos a la orilla, y aquellas personas estaban ahí nuevamente. El relámpago duró un poco más que los anteriores, y pude notar la cara de sufrimiento que tenían aquellas personas. El rayo dejó de iluminar, y otra vez nada estaba en la orilla. Nunca tuve tanto miedo como esa vez, así que yo también me agaché con mi compañera. Me cubrí con otro cartón porque ni siquiera había notado que el mío ya estaba empapado. Cerré los ojos esperando que no nos volteáramos o que chocáramos, porque en verdad íbamos a exceso de velocidad,
Varios truenos cayeron durante el recorrido, pero ya no miramos la carretera. Y por fin, 20 minutos después llegamos al tiradero con bien. Nos incorporamos y vimos cómo el conductor abrió su puerta y salió del camión. Cuando sus piernas tocaron la tierra se doblaron, por el miedo. Yo me bajé y le ayudé a levantarse. Me dijo que lo perdonáramos, que se estaba volviendo loco, que por eso manejó así. Tal vez la falta de sueño. Repetía mucho. Me dijo que pudo ver muchas personas en los huesos caminando por la carretera, pero solo se veían cuando caían rayos. Le dije que no estaba loco, porque nosotros también los habíamos visto. ¿Qué serían?, nos preguntábamos. Nos tomamos un descanso de varios minutos dentro del camión, esperando que bajara la lluvia. Media hora más duró aquella tormenta hasta que por fin nos dejó trabajar. Tiramos rápido toda la basura y nos subimos al camión, pero ahora en la parte de adelante. Durante el camino ya no hubo lluvia, pero teníamos miedo de ver aquellas cosas en el camino. Aunque no fue así, todo estuvo normal. El conductor nos fue a dejar a cada uno en nuestras casas, pero ese recuerdo de ver aquellas cosas aún me provoca ansiedad. Esta fue mi experiencia. Buenas noches. Mi familia se ha dedicado la mayoría de su vida a recolectar basura, y en pocas ocasiones le ayudó a mi papá, casi siempre cuando no voy a clases. Me gusta ir porque muchas veces te encuentras cosas de valor tiradas. Lo que nos hemos encontrado es dinero, monedas, cadenas de oro y de plata, anillos y otras cosas de valor. Sin embargo, una mañana acompañé a mi papá. Él iba manejando y yo iba tocando el claxon nada más para que la gente supiera que nos aproximábamos. Podía ver cómo los que estaban abajo le pasaban las costales a los que estaban arriba. Y en una calle de esas había un negocio algo raro. Parecía que se dedicaban a algo de brujería, palería, magia negra o algo así. El chiste es que ellos tiraron basura y pude ver cómo una mujer le entregó al compañero una piedra de unos 40 centímetros en forma de algo que me llamó mucho la atención. Aquella mujer le dijo algo a mi compañero, y él solo le dijo que sí. La subieron con cuidado y siguieron trabajando. Hicimos nuestro recorrido hasta terminar, y ya entrada la tardecita fuimos al tiradero a quemar toda la basura. Le cuestioné a mi compañero que dónde había quedado aquella piedra que le habían dado, y él la sacó. Me dijo que le había comentado a aquella mujer que la tiraran lo más lejos que pudiéramos, porque estaba maldita, pero al verla me enamoré. Parecía una piedra prehistórica. Tenía como 2 dragones en la parte de arriba y varias manos donde debería estar su cara. Más abajo tenía una calavera y sus pies eran algo grandes. Le dije al trabajador que me la iba a quedar, así que la subí al frente del camión. Descargamos todo lo que teníamos y nos fuimos a casa. Esa noche acomodé la piedra en mi recámara a un lado de la televisión. Al día siguiente iba a descansar y es por eso que me quedé desvelándome, viendo algunas películas. Por ahí de las 2 de la mañana apagué la tele, la luz de mi cuarto, me acosté y me dormí. Pero un susurro en mi oído y el tacto de una mano en mis cobijas me despertó. No supe bien lo que dijo, pero escuché la voz de una mujer. Medio abrí mis ojos pensando que era mi mamá, pero no era ella. Pude ver al frente de mí la silueta de una mujer junto con 2 grandes serpientes a los hombros. Abrí los ojos completamente asustado, y ya no había nadie en mi cuarto. Me paré para confirmar y yo estaba solo. Me quedé viendo mi figura pensando que me habían sugestionado las palabras de mi compañero, así que me volví a dormir nuevamente. Pero cuando caí en el sueño profundo, comencé a soñar con una mujer parecida a la figura. Noté que estaba en una parálisis del sueño, y solo veía cómo aquella mujer caminaba por mi cuarto junto a la figura. Ella tenía vestimenta muy antigua, penacho, una falda corta y en medio un cinturón en forma de cráneo. Yo intentaba gritar o moverme para salir de esa parálisis del sueño, pero no podía. Ella se dio cuenta que yo la estaba viendo y se giró para verme. Sus collares me llamaron mucho la atención, collares con pequeños cráneos y manos.
Ella caminó hacia mí de una manera extraña y cuando estaba cerca alzó su brazo derecho y con un dedo me tocó la nariz. Fue aquí cuando desperté aterrado, sudando del miedo y gritando. Mis padres llegaron rápido a la habitación y solo les dije que había tenido una pesadilla nada más. Ambos se fueron y yo me quedé dormido otra vez. Desperté con mucho sueño la mañana siguiente, pues no había podido descansar bien. Todo mi día transcurrió normalmente y a las 7 de la noche ya estaba en mi cama para dormirme. Cerré los ojos y antes de quedarme dormido, comencé a sentir una extraña presencia en mi cuarto, seguido de una sensación extraña, como si una víbora caminara arriba de mí. Yo quería despertar, pero no podía abrir los ojos. Y después, escuché el cascabel de una serpiente justo en mi oreja, seguido de algunos susurros de una mujer. Parecía que no hablaba español. Al parecer perdí el conocimiento y me desperté a las 3 de la mañana. Pero sabía perfectamente que no había sido un sueño. Lo viví en realidad. A la mañana siguiente cargué esa figura de piedra al camión. Durante todo el día estuve viéndola con miedo. Al finalizar el primer viaje fuimos al basurero. Yo cargué la figura y me alejé lo más que pude del lugar. Y ya estando ahí la aventé lejos. Regresé corriendo al camión y le ayudé a mi papá. Y desde ese día me dejaron de pasar cosas como las que viví. Pasaron las semanas y todo estaba normal. Pero una ocasión en la noche, cuando fuimos a tirar la basura, un señor estaba ahí. Aquel señor le comenzó a decir a mi papá que tuviera cuidado, pues se podía escuchar el cascabel de una serpiente, y que también no nos tardáramos mucho, pues contaba que por las noches al fondo se podía ver a una mujer con ropa rara caminar muy extraño, para después desaparecer muy rápido. Esto solo duró unos días. El señor, que la mayoría de veces estaba ahí, pudo verla solamente en 3 ocasiones, y después simplemente ya no se hizo presente. Aquella piedra, como bien lo decían, estaba maldita. ¿Por quién? No lo sé. Nunca voy a olvidar aquella noche. A veces pienso que si hubiera pedido el turno de la mañana, o si hubiera cambiado mi día libre, nada de esto habría pasado, pero no. Ahí estaba yo, empapado por una lluvia fría que parecía caer desde todos los ángulos, intentando terminar la ruta antes de que la tormenta empeorara. Trabajaba como recolector de basura desde hacía 3 años, y aunque ya me había acostumbrado a los olores, al cansancio y a los turnos nocturnos, jamás me había enfrentado a algo como lo que ocurrió aquella madrugada. Apenas subí al camión, noté un ambiente extraño entre mis compañeros. Tomás, el conductor, no hablaba mucho, pero esa noche estaba más serio que de costumbre. Y Ángel, que siempre hacía chistes para animar el turno, llevaba todo el viaje mirando por el espejo retrovisor como si esperara algo. Yo me acomodé en el asiento de atrás, sacudiendo el agua que se me había filtrado por la capucha, y pregunté qué pasaba. ¿No escuchaste lo que dijeron en la base?, me contestó Tomás, sin apartar la vista del parabrisas. Ayer otra vez vieron luces por la zona industrial. Un camión sin placas, sin identificación. Algunos dicen que es ese camión. No hizo falta que dijera más. Todos sabíamos a qué se refería. El camión que había desaparecido hacía años, junto con toda su tripulación, en una noche igual de lluviosa. Nadie supo qué pasó. No encontraron restos. No encontraron nada. Solo rumores, suposiciones, versiones que nunca encajaron. Era uno de esos temas que todos evitábamos mencionar en voz alta. No por miedo a fantasmas, sino porque hacía sentir demasiado presente la fragilidad de nuestro trabajo. Podía salir una noche como cualquier otra, y no volver. Esas cosas las inventa la gente aburrida, dije, intentando sonar natural. Seguro era una camioneta vieja, o un camión de otra empresa. Ángel negó con la cabeza. Dicen que lo vieron seguir exactamente la ruta que tenía marcada aquel camión, la misma, y que iba a oscuras, sin faros, sin nada. Quise pensar que era una exageración, pero la inquietud quedó flotando en la cabina. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera atravesarlo, y la zona industrial se extendía delante de nosotros,
oscura, silenciosa y llena de techos metálicos que resonaban con cada gota. Llegamos al primer punto de la ruta y bajamos del camión. El aire era tan frío que sentí como me mordía la piel. Las calles estaban desiertas, excepto por un perro flaco que nos miraba desde lejos. Completamos el contenedor, subimos de nuevo, seguimos hacia el siguiente. ¿Todo normal? Al menos por un rato. Cerca de las 2 de la mañana, mientras avanzábamos por una avenida larga rodeada de naves abandonadas, Tomás frenó bruscamente. ¿Qué pasó?, pregunté, agarrándome del asiento. Él señaló hacia adelante. A unos 200 metros, entre la cortina de lluvia, se veía la silueta inconfundible de un camión de basura. Iba en nuestra dirección, pero muy despacio, tan despacio que parecía deslizarse más que avanzar. Debe ser otro equipo, dije. Aunque algo en mi voz sonó débil incluso para mí, Tomás encendió las luces altas. El camión de adelante no respondió. No encendió faros, no aceleró, no se desvió. Solo siguió avanzando con ese movimiento casi flotante. ¿Ese camión tiene las luces apagadas?, preguntó Ángel. No solo tenía las luces apagadas. Al observar mejor, me di cuenta de que estaba completamente a oscuras. No había faros delanteros, ni luces traseras, ni destellos de freno. Nada. Era como si fuera una sombra sólida, recortada por la poca iluminación que quedaba de los postes. «Tócala», ordenó Tomás, mientras avanzaba un poco más y hacía un par de llamadas con la bocina. El camión siguió adelante, ignorando todo, y de pronto giró hacia la derecha, entrando a una calle que ya no formaba parte de ninguna ruta operativa. Era un camino viejo, que llevaba hacia un sector clausurado de la zona industrial. «No podemos seguir», lo dije de inmediato. «De verdad, vámonos». Pero Tomás ya estaba girando el volante. No sé si fue curiosidad, presión o miedo disfrazado de valentía, pero tomó la misma calle. A medida que avanzábamos, la señalización desaparecía. La calle era más angosta y el pavimento estaba agrietado. Los galpones eran más viejos, algunos sin puertas, otros quemados, todos con un eco extraño que la lluvia deformaba. «Ese camión no está encendido», murmuró Ángel, y lo entendí entonces. No se escuchaba el motor, no había vibración metálica, ningún rugido diésel, nada. Era imposible que un camión de ese tamaño se moviera así, tan silencioso, como si lo empujara el viento. «Tomás», dije, tragando saliva, «vamos a regresarnos». Antes de que él pudiera contestar, el camión de adelante se detuvo, de golpe, en medio de la calle, como si hubiera chocado contra algo invisible. Tomás frenó en seco. El otro camión estaba ahí, inmóvil, oscuro, mojado por la lluvia. Y ahora que estábamos más cerca, pude distinguir detalles que hicieron que se me helara la sangre. El número pintado en la parte trasera. Lo reconocí al instante. Era el número del camión desaparecido. «No puede ser», susurró Ángel. Pero lo era. El camión que llevaba años desaparecido estaba ahí, delante de nosotros, íntegro, mojado. «Real, no se bajen», dijo Tomás de inmediato. El parabrisas de aquel camión estaba completamente oscuro, cubierto de una capa de suciedad que no dejaba ver el interior. El metal tenía un color extraño, como si hubiera sido corroído por el tiempo y luego repintado con sombras. Y lo peor era que no había huellas recientes en el suelo, no había marcas de llantas en la lluvia. Era como si hubiera aparecido ahí. Una puerta se abrió de golpe, no la nuestra, la del camión de adelante. El sonido metálico rebotó en todo el callejón. La puerta del conductor quedó entreabierta, oscilando apenas con el viento. «¿Nos está invitando?», dijo Ángel en un nido de voz. Tomás comenzó a retroceder lentamente. Pero entonces, las luces de nuestro propio camión parpadearon. 1, 2, 3 veces, y todo se apagó. Motor, panel, focos, radio, todo murió en un segundo.
Quedamos sumergidos en una oscuridad completa, con el sonido de la lluvia golpeando cada superficie alrededor. Intenté encender mi linterna del móvil, pero la pantalla se quedó en negro. Lo mismo les pasó a los otros dos, como si algo estuviera absorbiendo la energía de todo. Escuchamos un ruido, un golpe. Algo cayó del camión de adelante. Después, otro golpe. Y otro, y otro. Eran pasos, pesados, lentísimos, y no bajaban por la puerta abierta. Sonaban como si caminaran por dentro del camión, de un lado al otro, aplastando botellas, restos, metal. Algo respiró. No puedo olvidarlo, esa respiración. No era humana, no era un animal, era algo húmedo, irregular, como si aspirara desde muy adentro, como si hubiera estado vacío durante años y recién ahora intentara llenarse. Tomás, susurré, temblando. Pero Tomás no respondió. Lo miré. Estaba rígido, con la vista fija hacia el frente, como si hubiera visto algo detrás del parabrisas. Ángel lo tocó en el hombro. Tomás cayó hacia adelante, se desmayó completamente. Y entonces vimos el parabrisas del camión desaparecido. Una silueta se marcó por dentro. Una mano, o algo parecido a una mano, pero estaba deformada, alargada. Golpeó el vidrio, suave, luego más fuerte, y dejó grietas. «Tenemos que salir de aquí», dije, abriendo la puerta con todas mis fuerzas. Ángel y yo salimos bajo la lluvia torrencial. Corrimos hacia atrás, sin mirar al camión desaparecido, pero lo escuchamos. Escuchamos como algo bajaba finalmente de la cabina, algo que arrastraba los pies, que dejaba un sonido viscoso al tocar el suelo mojado. Corrimos por la calle como locos. No nos detuvimos hasta llegar a una nave abandonada donde pudimos refugiarnos. Llamamos a la base desde un teléfono fijo oxidado que encontramos dentro. No sé cuánto tardaron en llegar, pero cuando volvimos al lugar ya no había nada. Ni el camión que vimos, ni nuestro camión, ni Tomás. Desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. La empresa dijo que probablemente nos confundimos por la tormenta, que nuestro camión fue robado y que Tomás seguramente huyó o tuvo un accidente, pero yo sé lo que vi, y Ángel también. Aunque ya no hablamos del tema, no podemos. Hay noches en las que creo escuchar el motor apagado de aquel camión acercándose a mi calle, sin luces, sin faros, sin vida, pero moviéndose, siempre moviéndose, como si siguiera una ruta que nunca terminó. Y siento que un día volverá por nosotros. Mi nombre es Javier, pero todos me dicen el Grillo, porque soy el más flaco del turno. Llevo casi 14 años en el servicio de limpia aquí en la ciudad, en la Ruta 3. La gente nos ve como si no estuviéramos, pero nosotros somos los que hacemos que la ciudad no se ahogue en su propia mugre. Este trabajo no es fácil, no por el olor al que te acostumbras, sino por el horario. Trabajamos cuando todo el mundo duerme, entre las 3 y las 7 de la mañana, y a esas horas las calles están vacías, y el silencio te hace oír cosas que no existen. Normalmente voy con mi equipo, el chofer, Lalo, y 2 campaneros más, el Rata y yo. Pero un martes, todo se fue al traste. El camión grande se descompuso de la transmisión, y Lalo y el Rata se reportaron enfermos. El jefe me dijo: «Grillo, hoy te tocó solo, te llevas al camión viejo, solo cubre las colonias importantes, y luego la metes a mantenimiento». Ese camión es un modelo ochentero, sin compactadora automática, con un volteo manual, y que hace un ruido infernal. Trabajar solo en esa cosa, en la madrugada, es lo peor, pero necesitaba el día de trabajo, así que acepté. Eran las 3:45 de la mañana cuando empecé, solo, en la cabina de ese camión. Me puse mis guantes gruesos y empecé la ruta. Las primeras 10 calles fueron normales, bolsas ligeras, cartón, el olor usual. El trabajo es mecánico, pones la bolsa al hombro, la tiras a la caja y sigues. Pero fue en la colonia San Isidro, una zona de casas grandes y bonitas, donde todo se puso raro. Llegué a la esquina de Naranjos y Fresno.
Ahí había una sola bolsa de basura. Era una bolsa de plástico negra, de esas gruesas, pero era increíblemente pesada. No pesada de que tuviera algo de metal, sino pesada de una forma extraña, como si estuviera llena de tierra húmeda o algo así. La levanté, bufando. No olía a nada, lo cual era raro. Solo la noté muy fría y húmeda al tacto. Aunque la noche estaba seca, la eché al camión, haciendo el ruido de metal. Me limpié el sudor y seguí mi camino. Pensando que la gente de esa colonia tiraba las piedras que le sobraban del jardín, avancé 3 cuadras, paré en la siguiente esquina obligatoria. Y ahí estaba. Exactamente la misma bolsa, negra, gruesa, amarrada con el mismo nudo perfecto, y tirada justo donde la había encontrado antes. Me quedé helado. No puede ser. Revisé mis notas. Estaba en la ruta correcta. En la siguiente sección me bajé, nervioso. Me acerqué a la bolsa. La pateé suavemente. El peso extraño era idéntico. No olía a nada, y se sentía igual de húmeda y fría. Es una coincidencia estúpida. Alguien compró el mismo paquete de bolsas y las dejó iguales, me dije, tratando de sonar lógico. La tuve que levantar. Y al hacerlo, sentí una cosa. Al tomarla, la bolsa no se moldeó a mi agarre. Se sentía como si tuviera una forma interna, como si estuviera llena de algo que no era flexible, pero que no era duro. Y cuando la eché a la caja, en lugar del golpe de la basura normal, solo escuché un sonido sordo, como el de algo muy denso chocando contra el metal, seguido de un suspiro muy débil, como si el aire saliera de algo muy apretado. Me subí a la cabina, temblando. Conduje como alma que lleva el diablo. 2 cuadras más adelante, esquina de Limones y Ciprés. Allí estaba, la tercera bolsa, idéntica, en el mismo lugar. En ese momento, ya no era una coincidencia, era una burla. No quería tocarla. Me quedé parado en medio de la calle, alumbrando la bolsa con los faros del camión. Parecía brillar un poco en la oscuridad. Decidí no recogerla, me dije. Es solo una bolsa, la ignoro. El trabajo es solo recoger lo que la gente saca. Puse la reversa, listo para dar la vuelta y saltarme esa esquina. Pero justo cuando iba a mover el volante, el motor tosió y se apagó. Intenté encenderlo, no quiso prender. Me quedé varado, solo con esa bolsa mirándome los faros. El miedo me hizo actuar. Me bajé. Agarré una barra de metal que usamos para abrir las tapas y caminé hacia la bolsa. Tenía que ver qué demonios había dentro. Llegué a ella. Estaba quieta. La bolsa de basura más pesada y silenciosa que había visto en mi vida. La toqué con la barra. El sonido que hizo fue húmedo, no hueco. Y luego, sentí que la bolsa se movía, no que rodara, sino que se expandía 1 centímetro, como si tomara aire. Mi respiración se cortó. Dejé caer la barra y corrí de vuelta a la cabina. Abrí el motor y manipulé el cableado, con las manos temblando, hasta que el camión encendió con un estruendo terrible. Pisé el acelerador y me fui de ahí, dejando la bolsa tirada. No me importó el trabajo. Llegué al patio central cuando apenas estaba amaneciendo. Estaba blanco y sudando frío. Mi compañero, el rata, que ya había llegado, me preguntó qué me pasaba. No le dije lo de las 3 bolsas. Solo le conté lo pesado y solo que era trabajar. Ah, ya se dijo, sin dejar de tomar su café. ¿Te tocó la carga que se repite? Me quedé pasmado. ¿Qué? Sí, dijo el rata, rascándose el bigote. En esa ruta, la vieja, si trabaja solo, sale. Es una bolsa. La tiras y a las 3 cuadras está de nuevo. Es pesada, fría y nunca huele. El que la recoge se la lleva a casa, dicen. ¿Y qué es?, le pregunté, con la voz apenas audible. No sé. Don Beto, el chofer viejo, decía que es el cansancio de la gente. La basura que la gente tira, pero que no se quiere ir. Es el peso de la noche. Esa explicación me heló más que cualquier fantasma. La carga que se repite, la que se niega a que lo olvides. Desde esa noche,
nunca he vuelto a trabajar solo. Y ahora, cuando recojo una bolsa que siento muy pesada y silenciosa, no la toco. Hago que mi compañero, el rata, la levante. Él no sabe lo que le pido, pero yo sí. Y en esos momentos, no pienso en lo que la gente tiró, pienso en lo que la basura decidió no soltar. Sé que esa carga me está esperando en alguna esquina, y solo necesita que el camión viejo se apague para que me toque. Hace algunos años descubrí que se ganaba más en mi camión de basura que con un trabajo de 8 horas. Es por ello que intentaba sacarle todo el jugo a este negocio, pues aparte de los pesos que sacaba intentaba vender PET, o a veces limpiaba cosas en buen estado y mi esposa las vendía en el tianguis. Las personas suelen tirar todo tipo de cosas que no se imaginarían. Tal vez tú sueles tirar cartón, revistas, plásticos, botellas, cosas normales. Pero también la gente suele tirar, tal vez por equivocación, cadenas de oro, aretes. Me he encontrado bocinas, taladros, ropa, todos en buen estado. E incluso un anciano una vez me regaló una pantalla de plasma, totalmente nueva. En la basura uno encuentra de todo, incluyendo dinero. Como les dije, se gana más en la basura que teniendo un trabajo normal. Pero también hay un costo porque la verdad no sabes de dónde viene eso que te encuentras. Un día encontré en el piso, totalmente solo, un enorme espejo con un marco antiguo de color dorado, en perfectas condiciones. Es por ello que decidí quedármelo, pues enseguida supe que se vería bien en mi casa. Y además se veía de un gran valor. ¡Qué gran error! Pues desde la primera noche nos percatamos que la energía de la casa cambió. Esa misma noche que llevé al espejo, nos despertamos de golpe al escuchar que los vidrios explotaron literalmente. En toda la casa habían vidrios rotos por todos lados. Cuando revisamos bien, todos los espejos de la casa estaban rotos, sin ninguna explicación, excepto el nuevo y elegante espejo que yo había llevado. No volvimos a comprar más espejos, y tampoco nos dio miedo, pues aunque no era algo usual, no sabíamos en qué estábamos metidos. Conforme pasaban los días, comenzaban a suceder cosas extrañas. Algunas cosas pequeñas se desaparecían y aparecían nuevamente en el lugar donde lo habíamos dejado días después. También se escuchaban pasos arriba de la casa, pequeños golpes en las paredes, pero nada más. Sin embargo, a las pocas semanas mi esposa despertó en la madrugada, y yo, al no verla dormir junto a mí, fui a buscarla, pues pensé que se había levantado al baño. Pero cuál fue mi sorpresa al encontrarme frente a aquel espejo elegante y grande, a mi esposa mirándose fijamente en la oscuridad sin decir ninguna sola palabra. Yo le hablé en repetidas ocasiones, pero no respondió, ni siquiera parpadeaba. Supuse que estaba sonámbula y la llevé a la cama. A la mañana siguiente le conté lo que había sucedido, y mi esposa decía no recordar levantarse por la madrugada. Al otro día, ya en la madrugada nuevamente, al querer abrazar a mi esposa no la encontré. Pensé que se había levantado a tomar agua, así que otra vez fui a buscarla. Nuevamente estaba frente a aquel espejo, pero su aspecto había cambiado. Sus ojos permanecían en blanco y muy abiertos. Yo nuevamente le hablé, pero ella parecía no escucharme. Le grité varias veces para que se alejara del espejo, pero no entendía. Nuevamente yo la toqué y me la llevé a la cama para seguir durmiendo. Es extraño porque parecía despierta, pues ya no tenía los ojos en blanco. Pero al tocar la cama ella quedó profundamente dormida y despertaba como si nada, pues no recordaba lo que había hecho. Así sucedió varias veces más. Eso de encontrarla frente al espejo, con los ojos en blanco. No pasaba de ahí, pero... Una noche a las 2 de la mañana, otra vez ella no estaba en cama. Supuse que allí estaba, en donde siempre encontraba a mi esposa, en aquel espejo. Así que fui a verla, pero... Otra vez lucía diferente, más que la anterior. Sus ojos permanecían en blanco y muy abiertos, pero se veía pálida y con las venas de la cara medio marcadas.
Además, ella estaba hablando en otro idioma. Decía palabras que desconozco, pero sonaban a latín antiguo. Yo le grité, y no me hacía caso mientras le pedía que se alejara. Ella comenzó a hablar en un tono diferente de voz, y lo hizo más fuerte. Yo entré en pánico porque parecía una escena de terror, y lo único que se me ocurrió fue quitarla, pero al acercarme sentí claramente como alguien atrás de mí me jaloneaba para que no me acercara a ella. Sin embargo, no era tan fuerte y pude llegar. Yo me quité la camisa y la puse en el espejo. Tapándolo un segundo después, mi esposa volvió. Yo no le dije nada, solo la llevé, la tapé y nos acostamos a dormir. A la mañana siguiente le conté que otra vez la había encontrado en el espejo, pero omitiendo su voz, sus ojos, lo de su cara y sobre ese lenguaje que ella no habla. Ambos pensamos que obviamente era ella sonámbula. Fuimos al doctor y nos recetaron varias cosas, pero no dejó de pasar. Este suceso ocurrió al menos 5 veces más, hasta que una noche le conté todo, que su aspecto cambiaba. Mi esposa me dijo que también ese espejo le daba miedo, pero no me lo quería decir porque no quería parecer loca. Decía que sentía que al verse ahí mientras se maquillaba, su reflejo a veces le sonreía. Esto lo veía de reojo porque se enfocaba más en su maquillaje, pero era claro que sucedía algo extraño. Cuando le pregunté qué quería hacer, ella solo tomó un martillo y de golpe lo rompió. Ambos juntamos los vidrios que cayeron al piso y los tiramos a la basura. Dejamos el marco ahí donde estaba y luego de ver tan tranquila a mi esposa nos fuimos a dormir. Pero la mañana siguiente nos quedamos helados. Nos quedamos helados al darnos cuenta que el espejo estaba intacto, así que mi esposa me suplicó deshacerme de él lo antes posible. De modo que lo saqué a la calle en espera de que alguien se lo llevara y esa vez me fui a trabajar. Al llegar vi que en la calle aquel espejo ya no estaba. Pensé que ya me había librado de él. Sin embargo, cuando regresé a casa vi que ya estaba en la sala, y mi esposa otra vez al frente de él, mirándose, pero esta vez con los ojos normales, y con la cara pálida, con las venas saltadas, y recitaba unas palabras en latín. Era extraño, pues el espejo era muy grande y pesado. Al menos se necesitaban 2 personas para cargarlo. Ella no lo hubiera podido meter sola. Cuando la vi de esta manera, yo me espanté y le agarré del hombro, pero sentí que ella estaba hirviendo en temperatura. Nuevamente tapé aquel espejo y ella volvió, pero mal, estaba muy mal. A pesar de ello, 5 minutos después se mejoró como por arte de magia. Me dijo que ella no recordaba haberlo metido. Esa noche ella comenzó a llorar de la desesperación y del susto. Nadie se sentía cómodo en ese espejo, pues nos intrigaba saber qué es lo que estaba pasando. Una madrugada, mientras yo estaba durmiendo, me desperté para ir al baño. A fuerzas tengo que pasar por la sala donde estaba ese maldito espejo. Y les prometo que digo la verdad, comunidad. Desde la entrada de mi sala, pude ver que alguien se estaba asomando desde el espejo. Sacaba su cabeza, pero solo era una figura negra. No tenía facciones ni nada. Cuando vi esto, este ser se metió y yo corrí para tapar aquel espejo. Lo cubrí con una manta negra. Y cuando lo hice, escuché el grito de mi esposa en el cuarto. Regresé espantado a ver qué sucedía y la encontré en el suelo, gritando palabras obscenas. Parecía que la hubieran jalado al piso. Ella estaba durmiendo, pero decía y gritaba que la dejaran en paz. Yo traté de tranquilizarle las manos y despertarla. La moví un par de veces. Le grité, pero hasta que no recé una oración completa, ella se despertó. Lo hizo llorando. Me dijo que alguien, una sombra, se la quería llevar. Esa madrugada yo tapé con varias mantas el espejo y después lo envolví con más mantas. A la mañana siguiente lo aventé sin romperlo al camión y me lo llevé al tiradero. Ahí lo dejé. No le quité las mantas, así se quedó tapado. Temía verlo una vez más al finalizar mi día en mi sala, pero lo bueno es que no volvió. Y no volvió a pasar nada paranormal en mi hogar.
Después de eso aprendí a ser más selectivo con lo que meto a mi casa, pues uno nunca sabe por qué tiran las cosas. Como ese espejo maldito. Llevo 8 años en esto, desde que tenía 23. Soy Jorge Navarro y trabajo en la recolección nocturna aquí en Puebla, zona centro histórico. La gente siempre me pregunta si no me da miedo andar por las calles a esas horas, y yo siempre respondo lo mismo. Después de tantos años te acostumbras. O eso pensaba hasta hace 3 meses, cuando empezó lo de la casa de la calle 3 Norte. Todavía no sé bien qué fue lo que pasó, pero lo que sí sé es que hay cosas que simplemente no tienen explicación, y es mejor dejarlas así. Mi compañero de ruta es Salvador. Todos le decimos Chava. Él lleva como 20 años en esto. Conoce la ciudad de noche mejor que nadie. Manejamos un camión viejo, modelo 2008, que hace un ruido horrible pero funciona. Nuestra ruta cubre como 30 cuadras del centro. Empezamos a la 1 de la mañana y terminamos cerca de las 5. Es un trabajo duro pero honesto, y la paga no está mal. El tema empezó un lunes a mediados de agosto. Íbamos por la 3 Norte como siempre. Es una calle con negocios abajo y departamentos arriba, bastante transitada de día pero muerta de noche, esa madrugada. Cuando llegamos a recoger frente a una tlapalería, que siempre saca como 3 bolsas, había solo una bolsa chica, pero lo que me llamó la atención fue que estaba amarrada con un moño rojo, como de regalo. Qué curioso, le dije a Chava mientras la recogía. La bolsa pesaba poco, casi nada. La abrí por curiosidad. Algo que normalmente no hago, pero ese moño rojo me dio curiosidad. Adentro había solo un cuaderno viejo, de esos de pasta dura que usaban antes en las escuelas. Lo saqué y lo hojé. Estaba lleno de dibujos a lápiz, dibujos de una casa, siempre la misma casa vista desde diferentes ángulos. Algunos dibujos tenían fechas. Los más viejos eran de 1987. A ver, déjame ver, dijo Chava. Se lo pasé, y él lo revisó con más cuidado. Estos dibujos son buenos. Quien los hizo tenía talento. Los dibujos realmente eran detallados. Podías ver cada ventana, cada puerta, hasta las grietas en las paredes. En la última página, había una nota escrita con letra temblorosa. No puedo dejar de verla. Me llama todas las noches. Ya no aguanto más. Perdónenme. Nos miramos incómodos. Esto parece de alguien que no estaba bien de la cabeza, dijo Chava cerrando el cuaderno. Tenía razón, pero algo en esos dibujos me inquietaba. La casa que dibujaban se me hacía familiar, como si lo hubiera visto antes. ¿Y si esto es importante? ¿Y si deberíamos reportarlo?, le pregunté. Chava se encogió de hombros. Reportar que un cuaderno viejo en la basura. Ni modo que vayamos con la policía con esto. Tiré el cuaderno de vuelta en la bolsa y la aventé al camión. Seguimos con nuestra ruta. Pero durante el resto de la noche, no pude dejar de pensar en esos dibujos. En esa casa tan detalladamente dibujada. En esa nota de despedida. Cuando terminamos el turno y regresé a mi casa, no pude dormir bien. Soñé con esa casa del cuaderno. Me veía parado afuera mirando las ventanas. El martes en la noche, cuando pasamos de nuevo por la 3 Norte, había otra bolsa con moño rojo en el mismo lugar. «¿Otra vez?», dije señalándola. Chava frunció el ceño. «Qué raro». Esta vez, él la recogió y la abrió. Adentro, había fotografías viejas, como de los años 80 por la calidad y los colores desteñidos. Eran fotos de una familia, papá, mamá y 2 niños. Estaban en diferentes lugares, en un parque, en una sala, en un patio. Pero lo perturbador era que en cada foto, alguien había tachado con plumón negro las caras de todos excepto la de uno de los niños. Un niño como de 8 años. Y detrás de cada foto había una palabra escrita. Solo, abandonado,
olvidado, invisible. Las últimas 3 fotos mostraban al mismo niño, ya más grande, como adolescente, parado frente a una casa. Era la misma casa de los dibujos del cuaderno. «Esto se está poniendo raro», dijo Chava. «Alguien está dejando esto específicamente para que lo encontremos». Miré alrededor de la calle. Todos los negocios estaban cerrados. No había nadie en las ventanas de los departamentos de arriba. ¿Quién sería? ¿Y por qué?, pregunté. Chava metió las fotos de vuelta en la bolsa. «No sé, pero no me gusta. Vámonos». Los siguientes 3 días no hubo nada. La tlapalería sacaba su basura normal, y nosotros la recogíamos sin problema. Pensé que tal vez había sido solo una coincidencia rara, alguien limpiando cosas viejas de su casa. Pero el sábado apareció una tercera bolsa con moño rojo. Esta vez no estaba frente a la tlapalería, estaba frente a nosotros cuando doblamos en la calle, justo en medio de la banqueta, como si alguien lo hubiera puesto ahí segundos antes. Chava detuvo el camión, y nos quedamos viendo la bolsa desde la cabina. «No quiero abrirla», dijo Chava. Yo tampoco quería, honestamente, pero teníamos que recogerla. Era nuestro trabajo. Me bajé y caminé hacia la bolsa. Cuando me agaché a recogerla, escuché algo. Venía de uno de los edificios de departamentos. Era como un llanto suave, de alguien llorando en una de las ventanas del segundo piso. Miré hacia arriba tratando de identificar de qué ventana venía. Había una ventana con la luz apagada de donde parecía venir el sonido. Vi una silueta ahí parada, mirando hacia abajo, mirándome. No podía distinguir la cara, pero la figura era de alguien delgado, como de un niño o adolescente. Levanté la mano en un saludo tímido, pero la figura no se movió. Solo se quedó ahí observándome. «Jorge, vámonos», me gritó Chava desde el camión. Agarré la bolsa rápido y subí. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo lateral. La figura seguía en la ventana, inmóvil. «Había alguien viéndonos desde un departamento», le dije a Chava. «Probablemente el que está dejando estas bolsas». Chava aceleró un poco más de lo normal. «Ábrela cuando lleguemos al siguiente punto». 3 cuadras después nos detuvimos y abrí la bolsa. Adentro había un sobre manila viejo, y dentro del sobre había recortes de periódico. Los extendí sobre el asiento. Eran noticias de hace como 30 años sobre una casa en la 3 Norte, donde había ocurrido algo. Las noticias no daban muchos detalles, pero mencionaban tragedia familiar, investigación en curso, menor desaparecido. Había también una foto adjunta a uno de los recortes. Mostraba la fachada de la casa de las noticias. Era la misma casa de los dibujos, la misma de las fotografías. Y había una dirección: 3 Norte número 427. «Esa dirección está en nuestra ruta», dijo Chava. «Pasamos por ahí todos los días. Ambos sabíamos que teníamos que ir a verla, aunque ninguno quería hacerlo. Manejamos hasta el número 427. Era un edificio de 3 pisos, viejo pero aparentemente habitado. En la planta baja había un local comercial cerrado. Arriba se veían ventanas con cortinas. No parece nada del otro mundo», dije. Pero cuando miré al segundo piso, la misma ventana desde donde había visto la figura antes, ahora tenía la luz encendida, y podía ver claramente a alguien parado ahí, mirando hacia nuestro camión. Era un joven, delgado, vestido con ropa que parecía vieja. No se movía. Solo nos miraba con una expresión que no pude descifrar desde la distancia. Chava también lo vio. «Es él, el que está dejando las bolsas». Nos quedamos ahí parados como 2 minutos, nosotros mirándolo y él mirándonos. Luego, lentamente, el joven levantó la mano y señaló hacia abajo, hacia la entrada del edificio. «¿Quiere que subamos?», susurré. Chava negó con la cabeza. «Ni madres, nos vamos». Pero antes de que pudiéramos arrancar, vimos que la puerta de entrada del edificio se abrió sola.
No había nadie visible abriéndola. Simplemente se abrió de par en par. Desde adentro salía una luz tenue. «Esto no está bien», dije. «Chava». Ya estaba arrancando el camión cuando escuchamos un grito. Venía del departamento, de la ventana donde estaba el joven. No era un grito de dolor, era más bien de desesperación, como alguien pidiendo ayuda. Chava detuvo el camión. Nos miramos. «No podemos ignorar eso», le dije. «¿Y si alguien está en problemas?». Chava suspiró. 5 minutos. Entramos, vemos qué pasa y nos vamos. Nos bajamos del camión y caminamos hacia la entrada abierta del edificio. Adentro había un pasillo con escaleras. Todo estaba muy viejo, con papel tapiz, despegándose de las paredes y olor a humedad. Subimos al segundo piso con nuestras linternas. Había 3 puertas. Una de ellas estaba entreabierta. «Ahí», señaló Chava. Nos acercamos con cuidado y empujé la puerta para abrirla más. El departamento estaba vacío. No había muebles. No había nada en las paredes. Solo polvo en el suelo y ventanas sucias. Pero en medio de la sala había algo. Era una pila de bolsas negras con moños rojos. Debían ser como 20 bolsas amontonadas. Y parado junto a ellas, dándonos la espalda, estaba el joven que habíamos visto en la ventana. «¿Está bien?», le pregunté con voz temblorosa. El joven no respondió, ni se movió. Chava dio un paso hacia él. «Oiga, ¿necesita ayuda?». Cuando Chava estaba como a 2 metros, el joven habló sin voltear. «Nadie recoge mi basura. Llevo 30 años sacándola y nadie la recoge. ¿Por qué nadie recoge mi basura?». Su voz era extraña, como si viniera de muy lejos. «Nosotros somos recolectores. Podemos recogerla», le dije tratando de sonar calmado. Él negó con la cabeza lentamente. «No pueden recogerla. Nadie puede. Es demasiado pesada». Finalmente se volteó. Lo que vi me hizo retroceder hasta chocar con la pared. Su cara estaba descompuesta. No de forma horrible como en las películas, sino de forma sutil y perturbadora. Sus ojos estaban hundidos, su piel demasiado pálida, su boca ligeramente torcida, pero lo peor era que podía ver a través de él. Literalmente, era semitransparente, como una imagen proyectada. «Yo solo quería que alguien supiera que estoy aquí», dijo. «Que alguien viera lo que dejé, que alguien recordara». Chava me jaló del brazo. «Nos vamos, ahora». Salimos corriendo de ese departamento. Bajamos las escaleras tropezándonos. Llegamos al camión y Chava arrancó a toda velocidad. No hablamos durante el resto del turno. Cuando terminamos, antes de irnos a nuestras casas, Chava me dijo: «No vamos a hablar de esto con nadie. Nadie nos va a creer y solo nos van a pensar locos. Han pasado 3 meses. Chava y yo seguimos trabajando la misma ruta, pero ahora pasamos rápido por esa cuadra. Ya no aparecen más bolsas con moños rojos. Pero a veces, cuando paso frente al 427, miro hacia arriba y veo la ventana del segundo piso. Y juro que veo una silueta ahí parada, observando, esperando que alguien más recoja la basura que dejó hace 30 años. Una basura que nunca va a desaparecer porque no es basura real. Son recuerdos. Es dolor. Es la evidencia de una vida que nadie notó que se estaba apagando». Hola, mi nombre es Diego. Tengo 54 años y fui recolector de basura en el estado de Veracruz por muchos años. Mi zona era un pueblito entero, y me dividía las zonas por días. En ese entonces yo no tenía camión para la basura. Usaba un burrito y una carreta algo profunda. Yo iba arriba y la verdad todo era normal. Hasta que en una casa algo grande, llegó una familia de brujos. Las personas eran de lo más amable, pero lo que tiraban era horripilante. La mayoría de veces tiraban velas, animales como gallos, gallinas negras, gatitos, pollitos pequeños. Tiraban ropa quemada, huesos y demás cosas que te puedas imaginar de brujería. Sin embargo,
Una ocasión cuando pasé por esa casa, alrededor de las 5 de la tarde, tiraron un muñeco de trapo de 1,70 m. Tenía ojos de botones grandes y una boca pintada con marcador, pero cosida, y con manchas rojas. Tenía el pelo de hilo hasta los hombros y ropa desgastada. Yo me lo llevé un poco incómodo porque desde que lo toqué sentí una vibra muy fea, tanto que me dieron varios escalofríos en un instante y náuseas. Cuando lo dejé de tocar, todas esas sensaciones muy feas desaparecieron. Le pregunté a la señora que qué era eso y me dijo que era un juguete nada más. Esa vez yo seguí recolectando hasta que se llenara mi carreta, y lo hice hasta por ahí de las 7 u 8 de la noche. Después me dirigí a la zona donde se tiraba la basura. Era una barranca al final del pueblo, donde ya no habían casas, solo maleza, milpas y camino de tierra. Antes de salir del pueblo, mientras me dirigía al tiradero en mi burrito, comencé a sentir una presencia atrás de mí. Miré hacia atrás y pude ver una vez más al muñeco de trapo acostado, justo como lo dejé. Pensé que me estaba sugestionando, así que me senté y traté de poner atención al camino. Pero claramente escuché como atrás de mí, alguien comenzó a susurrarme cosas de mi vida. Mónica no está descansando en paz. Cuando escuché esto, miré hacia atrás nuevamente, y pude ver que aquel muñeco ahora estaba sentado, mirándome. Pude ver que pasó de tener una boca neutra a una boca con figura de sonrisa. Yo estiré un palo que tenía cerca y lo acosté nuevamente. Antes de llegar al tiradero, escuché otra vez una voz atrás de mí. Mónica está aquí con nosotros. Cuando giré nuevamente, pude ver que otra vez el muñeco se había levantado para sentarse y mirarme. Al llegar a la barranca fue lo primero que quise aventar, pero primero le dije que él no sabía nada de mi esposa, que ella estaba descansando en paz y que no se metiera con la memoria de ella. Decidí aventarlo, pero antes de hacerlo, sentí una pesadez en los brazos que me hizo caer al piso junto con él. Aquel muñeco de trapo de no más de 5 kilos, de un momento a otro había cambiado su peso. Pesaba más de 50 porque me costó nuevamente cargarlo, pero cuando lo hice, lo arrojé con todas mis fuerzas a la barranca. Escuché cómo mientras giraba por la basura, hacía extraños sonidos aquella cosa. Yo subí a mi carreta y me apresuré a tirar toda la demás basura, y me retiré de allí. A la mañana siguiente salí otra vez a trabajar, pero a la señora de esa casa no le volví a atender. Le dije lo que había pasado y ella me pidió disculpas, pero yo ya no le atendí más. Ella se molestó, pero no me importó. Yo hice varios viajes tirando la basura a la barranca, y pude ver cómo poco a poco se iba sepultando el muñeco hasta que dejó de verse. Pero en el viaje que hice a las 5 de la tarde, vi que aquel muñeco estaba sentado al fondo pegado a la barranca. Aquella cosa de trapo estaba moviéndose, agitando los brazos. Yo me puse a rezar para que no me hiciera nada porque todavía me faltaba un viaje. Al terminar mi última vuelta, salí del pueblo a las 7 de la tarde otra vez. Ya estaba oscuro, y al llegar a la barranca, la silueta de una persona al fondo me sorprendió. Pensé que era algún pepenador buscando algo de valor. Así que le grité que tuviera cuidado, que iba a aventar basura. Pero al poner más atención, pude ver que esa persona medía 1,70 m. Tenía el cabello a la altura de los hombros, y su forma de caminar era muy extraña, como si se doblara al dar algunos pasos, como si no tuviera huesos, como si fuera de trapo. Efectivamente pude ver a ese muñeco caminar por la basura. Aquel muñeco se alejó hasta perderse en la barranca. Yo solo recé y me apresuré a tirar todo lo de mi carreta y me largué. Desde esa noche no volví a hacer viajes cuando se ocultaba el sol. Me tardé varios años evitando la oscuridad, hasta que un día, simplemente por necesidad de sacar más dinero, lo hice. Jamás volví a ver a ese muñeco poseído. ¿Quién sabe dónde habrá quedado? Pero bueno, el susto no me lo quita nadie. Esta fue mi experiencia, comunidad. Gracias por leerla. Esta historia que voy a contar se la saben todos los que me conocen. Lo que pasó aquel día de julio es imposible de olvidar. Hace tiempo yo trabajé en el servicio de limpieza en la Ciudad de México. Me gustaba mucho trabajar ahí. Me acomodaba mucho con mis horarios y algunos días nos tocaban buenas propinas.
pero no imaginarán lo que aquella tarde de 1971 sucedió. Era un día soleado, y daba mi rondín por las avenidas. Yo era quien cargaba las bolsas de basura y las echaba al camión. Y como dije, era un día tranquilo, las calles estaban casi solas y se podían escuchar a los pájaros cantando. Mi compañero se detuvo en un puesto de tamales de la alcaldía Benito Juárez, al que solíamos ir frecuentemente. Recuerdo la expresión de satisfacción que tenía la señora que nos atendió. Fue muy amable para atendernos. Nosotros estábamos muy contentos, pues eran los mejores tamales que habíamos probado. No parábamos de preguntarle a la señora cuál era su secreto, que cómo los hacía. Pero la señora con una voz burlona nos contestaba: es un ingrediente muy especial. Digamos que es el ingrediente secreto, y no se los puedo decir. Cuando terminamos de comer hasta la última migaja, le pedimos la cuenta. Ella extrañamente se negó y nos dijo que no era nada, que a cambio mejor nos lleváramos la basura. Por supuesto que aceptamos, pero cuando intentamos levantarla, el costal se rompió un poco y de él se desprendió un olor fétido. No era como el olor que tienen los animales cuando se mueren, no, este era diferente. Este más bien era rancio y picante mezclado de aromas de dulzura. Era tan repugnante que quería vomitar. Mi compañero me hizo una cara como de ya ni modo si recibimos la basura, pero antes de subirla al camión le preguntamos a la señora que por qué pesaba tanto esto. Ahí fue cuando me di cuenta que se puso un poco nerviosa y dijo: solo son cosas que no me sirven de la casa, pero no las abran. Le contesté cortésmente que no, ese ya no era mi trabajo. Al acercar aquel costal un poco más al camión, los perros comenzaron a olfatearnos y comenzaron a aullar muy feo. Además, en todo momento me comenzaron a ladrar. Mi compañero prendió el carro y justo cuando la iba a aventar al camión, el costal se rompió, dejando caer algunos restos, como manos, unos dedos, cuero cayudo y otras partes. Enseguida los perros de la calle se acercaron y comenzaron a comer lo que se cayó. Una señora que solo iba pasando por su mandado al ver esto, y varias personas de vestir dieron unos gritos tan fuertes que salieron todos los vecinos, y algunos carros que iban pasando se detuvieron. La tamalera se fue a su casa corriendo y no salió. Para cuando la policía llegó, ya habían pasado muchos minutos. A nosotros nos interrogaron, nos investigaron, pero al ver que éramos inocentes nos dejaron libres. Nosotros sí supimos qué pasó después, pero lo que también supe fue algo muy macabro, algo asqueroso y aterrador. Supe que su esposo era ese ingrediente secreto. Estos fueron los relatos. Like y suscríbete para traer más contenido así. Déjamelo saber en los comentarios si quieres otro episodio de este capítulo. Esto fue Relatos en la Oscuridad. Hasta la próxima.